puede haber, no hay un tecnicismo fundado, jurídico, que ampare el derecho del consumidor. Yo podría hablar que en el banco sí lo hay, porque yo como banquero te podría decir, pero si no me pagas, mi tasa de riesgo va a subir, perdón, mi tasa de endeudamiento va a subir porque no me pagaste y necesito el algoritmo para ver tu comportamiento, porque te estoy dando un dinero para que lo trabajes y no sé si al final me lo vas a devolver. Pero en un consumo cotidiano, como en una farmacia, como en un Starbucks, como en una aerolínea, como comprar algo digital, que me utilices un algoritmo donde pueda vulnerar mis derechos y yo no estoy entregándote a ti como proveedor ningún riesgo, si creyera que hay una desigualdad muy profunda. Aquí lo que sucede con el algoritmo, desde mi conocimiento, es que se establecen los precios basándose en historial de búsqueda, en ubicación del usuario, en hábitos digitales, en la hora del día. Ustedes han podido conocer, yo compro el pasaje, ahora que compraba el pasaje para venirme a España, si lo compro pasadas las 12 de la noche, el precio se cae, hora de España. Pero si lo compro en la mañana, me cuesta más. El tipo de celular, ¿por qué? Porque tengo qué apps tengo en el celular y qué es lo que hago con esas apps. O incluso patrones emocionales, como decía Carolina, que me parece que sí están invadiendo el derecho a la privacidad. Son derechos fundamentales, de los que hablaba Montesquieu, de los que hablaba Rousseau, y estamos hablando antes de la Revolución Francesa. Lo que dan hoy día los derechos fundamentales a través de la declaración de Eleanor Roosevelt el 10 de diciembre del 48. ¿Cuántos años atrás? Miren qué línea tan sesgada y frágil puede traernos todo este avance tecnológico que a mí me fascina, pero puede vulnerar a las personas que estén en una desigualdad porque no tienen acceso. Entonces sí representa un riesgo, ¿no? Al consumidor que justifique pagar más por menos. Me pasaba con un cliente, volviendo al tema bancario, que tiene poder adquisitivo y estaba comprando hace unos años una Porsche Macan y yo le estaba dando el crédito en el año 2018. Yo estaba gerenciando una sucursal y la tasa de interés era 6% para una Porsche Macan a sola firma sin necesidad de darle un adelanto del 10% de la cuota. Pero otro consumidor que tenía una empresa, estaba dentro de la mediana y pequeña empresa, venía de una clase media emergente, quería la misma camioneta y yo le pedía que me dé mínimo el 20% y su tasa de interés no bajaba del 15%. Hay desigualdad. Ahí no podríamos decir que no, el comportamiento del consumidor. Había desigualdad eminente. Bueno, entonces yo creo que desde mis estudios, de lo que he podido investigar mucho tiempo, esta desigualdad de los algoritmos, que me parece un tema muy preocupante, si es que no lo regulamos con claridad y somos eficientes. Y nosotros como abogados levantamos la mano y decimos, un momentito, porque nuestros clientes, soy consciente, que no tienen el expertise y son ignorantes en el tema y no saben lo que está pasando, como muchas veces nosotros, ¿no? Se vulnera el principio de la igualdad, se afecta un principio a no ser discriminado y esto en la doctrina se denomina discriminación algorítmica indirecta. Y bueno, como decía Montesquieu, la libertad depende de las leyes que la protegen necesariamente. Y hoy esa libertad, para ser real, debe extenderse necesariamente al mundo digital. De lo contrario, estamos vulnerando los derechos. Y hay que garantizar que la inteligencia artificial no se convierta en una nueva forma de desigualdad, sino en una herramienta de equidad y transparencia. Yo creo que la tecnología hoy en día debe estar al servicio de la justicia, no por encima de ella, y el derecho del consumidor tiene la misión de asegurar que los algoritmos no limiten la libertad del consumidor, sino que la amplíen, que me den más posibilidades. Economía social de mercado.
año 48, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de principios básicos que hablan de nuestra historia. Si no conocemos nuestra historia, ¿dónde estamos? Entonces, hay un aspecto crucial que debemos incorporar en este debate y es el fenómeno emergente de la colusión algorítmica. O que puede haber una demanda de precios en la alza o en la baja que lo regule directamente el algoritmo. No se debería hacer así. Debe haber una intervención mínima del Estado. Entiendo que en una economía social de mercado la oferta y la demanda la regula las propias personas, pero esto es un fenómeno que describe cómo los algoritmos utilizados por empresas pueden terminar coordinándose entre sí para mantener precios altos en determinadas épocas del año, sin que exista un acuerdo humano, sin que haya pactos, reuniones, contratos, correos electrónicos, sin nada que lo que tradicionalmente yo creo que buscamos cuando hablamos de un cartel, ¿ok? Y yo creo que debemos ser vehementes en el tema de la inteligencia artificial, tenemos que seguir avanzando, pero hay mucho cuidado, ¿no? Tenemos clases vulnerables, tenemos zonas vulnerables, tenemos estados vulnerables, tenemos grupos minoritarios vulnerables que podrían estarse atentando contra sus derechos, no solo el consumidor, sino ya hablando de derechos fundamentales, ¿no? Y esto podría colisionar los derechos del hombre y del ciudadano, que por más de una década lo que hemos buscado es que se liberen y a través de un derecho no positivista, ¿no? De un derecho jus naturalista, yo creo, ¿no? Porque es una declaración de derechos lo que tenemos. El Estado no está para crearle derechos, sino para hacerlo respetar porque existe desde siempre. Y bueno, eso sería todo para no extenderme más. Les agradezco, gracias. Bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis Felipe. Muchísimas gracias a los tres. Yo creo que las tres brillantes exposiciones han cumplido con el objetivo de la mesa, que es irnos pensando en esta fijación a través de inteligencia artificial y algoritmos, como nos decía Juan Carlos, la diferencia entre uno y otro, tanto de la oferta como de los precios, que es lo que marcábamos. Y así cerramos el Congreso, en lo más alto, como no podía ser de otra manera. Nos queda el punto, el broche final, el broche definitivo, que casi no vamos a levantar ni la mesa porque es la entrega del premio anual de nuestra asociación. Voy a leer un pequeño discurso de agradecimiento. Sí. Pues nos vais a perdonar porque tenemos al premiado, pero no tenemos el premio. Estaba aquí el premio hasta hace un minuto.
Bueno, queridas amigas y amigos del derecho de consumo, nos convoca hoy el cierre del séptimo Congreso Nacional de Consumo, un espacio que edición tras edición, año tras año, se consolida como un referente en la reflexión doctrinal y el intercambio profesional. Como ya es tradición, desde los últimos años, no lo hicimos desde el primero, pero ya llevamos años con este premio, culminamos este congreso con el reconocimiento a una trayectoria ejemplar que ha contribuido de manera decisiva al desarrollo del derecho de consumo en España. Este año este reconocimiento recae en una figura de extraordinario prestigio, don Carlos Vallujera Gómez. Don Carlos Vallujera es doctor en Derecho y su sólida formación en Derecho Civil y Mercantil, unida a su especialización en la financiación hipotecaria de la vivienda, le permitió advertir tempranamente la necesidad de integrar la transparencia en la protección del consumidor en un ámbito contractual de la máxima importancia porque es el mayor acto de consumo que realizamos en nuestra vida. En su página en lacancha.eu hace una recopilación de todas estas condiciones generales de la contratación de una manera muy práctica. Y desde esa visión, ejerciendo su cargo de registrador de la propiedad, supo vincular la técnica registral con valores constitucionales como la igualdad, a la que hemos hecho referencia también en esta última mesa, la información y la tutela efectiva, aportando claridad y equilibrio en este terreno tan sensible como es la vivienda, la adquisición de la vivienda. Desde el Consejo de Dirección del Instituto Vasco de Consumo y sobre todo durante su presidencia del Consejo de Consumidores y Usuarios de España entre 2019 y 2024, su liderazgo fue sereno y arrogante. Contribuyó a consolidar un espacio institucional de análisis y cooperación, donde las asociaciones de consumo y de consumidores encontramos no solo un apoyo, sino también una voz jurídica con autoridad y con solvencia moral. En este tiempo en el que el derecho a veces parece diluirse en la inmediatez que decíamos del dato, la complejidad tecnológica, don Carlos Vallujera nos recuerda que el derecho de consumo es ante todo el derecho de una información veraz, que no se rinde ante la opacidad contractual ni ante el poder económico. Su trayectoria es también la de un jurista con vocación docente. Todos hemos leído algún artículo de Carlos y en cada una de sus colaboraciones es miembro del consejo de redacción de la web, que también recomiendo, notariosregistradores.com, reafirma que el derecho de consumo no es un apéndice del derecho civil, sino un sistema propio de justicia correctiva y distributiva, un derecho que protege, equilibra y educa. En todos sus trabajos subyace una convicción profunda. El derecho solo alcanza plena legitimidad cuando protege efectivamente a las personas en su vida cotidiana. Hablar de Carlos Vallujera, en definitiva, es hablar del derecho de consumo como un pilar del Estado social y democrático de derecho que se reconoce en el artículo 1 de nuestra Constitución y de la vigencia del artículo 51, que impone a los poderes públicos el deber de garantizar la defensa de los consumidores y usuarios. Y así lo realiza Carlos con su activismo desde el Grupo 51, en honor al artículo de la Constitución. Esta visión cobra hoy una especial relevancia ante todos los desafíos de la transformación digital y de la contratación online y en los mercados globales. Por eso, la constitución de esta mesa, donde la figura del consumidor debe seguir siendo el centro del sistema jurídico. Por ello, entregarte este galardón, Carlos, al término del séptimo Congreso Nacional de Consumo, organizado conjuntamente por el Ilustre Colegio de la Abogacía Madrileña y la Asociación Española de Derecho de Consumo, adquiere un valor simbólico singular, porque representa la unión entre la práctica jurídica y la reflexión académica, entre el compromiso profesional y la vocación doctrinal. Querido Carlos, este premio no pretende compensar una trayectoria, porque una trayectoria como la tuya es sencillamente inconmensurable, sino expresar nuestra más profunda gratitud.
por tu rigor, tu compromiso y tu ejemplo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Óscar. Muchas gracias al Colegio de la Abogacía de Madrid y a la Asociación Española de Consumo. Muchas gracias por este panegírico que me parece excesivo, pero que me halaga y me abruma. Es para mí un placer particular recibir este reconocimiento, sobre todo teniendo en cuenta que uno, cuando aborda las cuestiones del derecho de consumo, normalmente se ha puesto en el lado del discrepante. Y una de las dificultades de abordar estos temas es precisamente sostener el interés de las personas consumidoras, posiciones que a veces nos hacen parecer antipáticos. Y por otra parte, también me resulta agradable el recibir este premio en el ámbito de la abogacía, que en las últimas décadas se ha incorporado de una manera intensa y especial en la protección de las personas consumeristas, como lo demuestra ya la circunstancia de que este es el séptimo el séptimo Congreso de Derecho de Consumo, que en muchos colegios de la abogacía existen secciones de consumo y que precisamente la necesidad de la intervención microeconómica en la situación de las personas consumidoras es esencial. Y con esto, pues nada más. Muchas gracias y muchas gracias. Que lo hemos encontrado, vamos a sacar una foto. Quería dejarlo. Sí, venga. Incluso los que no pagan la cuota, Jesús. También, venga. Ana ya no tiene. Álvaro, tú a primera fila, venga. O sea, delante. Sí. Venga, yo. Vamos haciendo hueco, venga. Vamos. Sí. Sí. Sí, No. A todos los asistentes se les manda todas las posiciones. Por favor, poneros quietos. 7 años. Venga, pasar adelante si quieres. Viene gente por aquí. No, la mesa de rasura no sé si tenemos un poco de tema muy interesante. Sí, pero ya nos hemos alargado la primera.
De repente me miran a los y digo, ¿será que es que además es importante saber, me queda con ganas de preguntarle. Claro, esto todo lo pasaremos y luego en el canal. Sí.